Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a la Orden de Valaquia en lo que es ya su octava emisión. Me gustaría partir agradeciendo por la enorme sintonía que estamos teniendo en mayor medida con cada capítulo que vamos pasando y también por sus mensajes y sus audios que nos están llegando a nuestras redes, tanto al correo electrónico y al WhatsApp que se encuentran en la descripción de este video. En el capítulo de hoy vamos a estar hablando de una figura del mundo de la hechicería, una figura bastante importante y que nace de cierta forma en los relatos de Mesoamérica todavía, en estas culturas precolombinas que ya existían, y se trata de el Nahual. ¿Qué es un Nahual? En palabras simples para que todos lo podamos entender, se trata de un ser chamánico que a través de diversas fuentes energéticas adquiere una forma animal o de apariencia elemental también. Pero más adelante vamos a estar viendo en detalle de qué se trata un nahual. En este momento me gustaría que partiéramos este episodio con un relato que tiene que ver con los nahuales y que fue finalmente lo que nos motivó a hacer este episodio el día de hoy. Para lo cual vamos a proceder a leer la historia que nos llega desde Concepción, Chile, y dice de la siguiente forma. Por vacaciones de verano, en enero de este año, fui a visitar a mi tía a México, en Oaxaca. Mi prima tiene 20 años y yo tengo 19. Así que un día viernes por la noche, ella quedó con sus compañeros de trabajo e hicieron una pequeña fiesta en la casa de mi tía. En total eran 5 amigos y más mi prima y yo éramos 7 en total. Todo bien, estábamos conversando en buena onda, pero había uno de ellos que se llamaba Franco, que era un muchacho bastante callado, tímido y por momentos también era esquivo. No hablaba mucho, estaba en la mesa, pero sus interacciones eran más bien mezquinas. Estuvimos comiendo pizza y jugando algunos juegos de mesa y bebíamos también. Este muchacho no bebió ni comió nada. Dijo que estaba algo enfermo del estómago. A medida que avanzaba la noche y la conversación, esta fue tornando hacia lo paranormal. Fuimos contando nuestras historias que nos sucedieron. Y de pronto cae el tema de los nahuales. Es un tema muy popular en México. Y este chico Franco cambió su actitud de forma inmediata. Se retiró de la mesa y se fue a poner música en YouTube, en la TV. Le preguntamos si tenía alguna historia y dijo que no creía en estas cosas y que no le gustaba tampoco hablar del tema. Nosotros no le tomamos mucha importancia y continuamos contando cosas de los nahuales, ya que la mayoría de las familias, sus antepasados en México, te contaban alguna que otra historia del tema. De pronto Franco decide irse. Nos indica que es tarde y que le duele un poco la cabeza. Él vivía lejos de ahí donde estábamos, pero andaba en su motocicleta, por lo cual se fue sin mayor problema. Nos pareció algo raro que esquivara el tema, sin duda, pero no quedó en nada más que solo un comportamiento atípico. La noche terminó sin problemas y de este muchacho no supimos nada durante 2 semanas. Él no respondía ni el WhatsApp ni las llamadas y uno de los amigos del grupo de mi prima sabía dónde estaba su casa, así que fuimos.
a visitarlo para ver qué es lo que estaba pasando. Cuando llegamos a ese lugar, él no quería salir. Le insistimos y le dijimos que no nos íbamos a ir si él no salía, porque estábamos preocupados. Así que tuvo que hacerlo. Nos invitó a pasar, nos convidó cena, y apenas lo vimos nos dimos cuenta que tenía su cara golpeada, como si hubiera peleado con alguien. Al principio no nos quiso contar qué es lo que le pasó cuando le preguntamos, pero entre ese grupo de amigos se tienen bastante confianza. Al menos esa intención me dio. Nos contó muy triste y decepcionado que alguien de su familia es un nahual y que lo estaban entrenando para hacerlo. Pero Franco no pudo pasar las pruebas tan duras a nivel emocional y físico también, y que al no poder pasar estas pruebas, que él no detalló cuáles eran, los espíritus lo reprendieron golpeándolo. También indica que perdió contacto con este familiar que lo estaba iniciando en el aspecto de Nahual. Además también tenía su casa entera y él precisamente un olor muy malo, un olor putrefacto. Y él nos contó que es porque estuvo usando un cuero de cerdo, que es una de las cosas que tienes que realizar cuando estás en el proceso para convertir en un nahual. Dijo que había estado preparando su cuerpo con dietas especiales y algunas abstinencias también. Yo solo alcancé a escuchar eso. Cuando vi que la conversación se ponía un poco más privada, yo decidí volver a la casa de mi prima, ya que me pareció un poco inapropiado quedarme ahí sin yo ser del grupo de amigos de mi prima. Así que tomé un taxi y me devolví para la casa. No tengo más información del tema porque luego mi prima dijo que no podía contarme, pero sí que me dejó muy nervioso toda esta historia y yo antes no conocía lo que era un nahual, así que desde que volví he estado recopilando información al respecto. Espero que les haya gustado mi historia y sigan así con el canal que me gusta harto. Saludos. Bueno, esta era la historia que nos presentó nuestro amigo Israel, que nos escribe desde Concepción. Él había estado en enero de este año en la ciudad de Oaxaca, en México, y le sucedió este relato de nahuales que agradecemos que compartiera con nosotros. Saludos también para ti. Pero ya poniéndonos un poquito más serios y entrando de lleno al tema, me gustaría que fuéramos avanzando en el capítulo, lo cual lo vamos a hacer de la siguiente forma y es a través de esta pregunta. Y es que, ¿de dónde viene el nahual? Quizás algo creado a través de seres interdimensionales como los licántropos, los genes vampíricos o los genes reptil. Hay una escuela de pensamiento que, en base a esta premisa, explica que existe este gen del nahual que fue heredado de los dioses, los cuales sabemos que eran entidades muchas veces reptil que se comunicaban con las civilizaciones antiguas para su propio beneficio. Esto se sustenta, de cierta medida, ya que hay muchas culturas desde Babilonia, en el antiguo Egipto, y más específico también de las culturas aztecas y precolombinas o prehispánicas. Es en esta hipótesis que habla acerca de que es una especie de gen divino adquirido de alguna forma por gracia de los dioses, y que de cierta manera, y como en cada alteración del gen humano primigenio, con lo que se buscaba también una especie de culto eterno, perpetuo, para también
alimentarse de la energía de aquellas personas. Considerando que estas entidades eran consideradas casi dioses en aquella época antigua, en donde mantienen una cultura muy cercana al tema del nahual y ese espíritu animal o tono que decían ellos, que estaba presente en cada persona y de la cual debes formar parte, conectarte para volverte uno con ese animal que te representaba. Entonces, y sin entrar más en detalles en estas culturas, vamos a irnos al mundo azteca, que es donde sin duda hay mayor relación con la temática nahual, o es donde hay gran cantidad de escritos al respecto. Recordemos que la cultura nahual, el nombre desciende de aquellas culturas mesoamericanas. Pero la figura del cambiaforma se encuentra presente en diversas partes del mundo. Y es que entre sus relatos y epopeyas mantenían figuras importantes como Tecum Unam, que es uno de los emblemas guerreros de lo que hoy es Guatemala. Era un guerrero maya quiché, que era un guerrero prehispánico, el cual combate contra las fuerzas españolas de conquista. Esto queda plasmado en uno de los relatos de las batallas que tiene con Pedro de Alvarado. También hay otro momento en donde se mencionan los nahuales, que es en la batalla de Tenochtitlán. Y es que estos conquistadores españoles hablaban de que estas especies de descendientes de los dioses cambiaban forma en batalla y que no solo formaban parte del folclore de aquellos países. En aquella época los nahuales eran muy respetados porque contribuían a la cultura directamente, a la sociedad. Por ejemplo, hacían llover, controlaban, entre otras cosas, el granizo, protegían las cosechas y los peligros entre la gente. También hay relatos que nos hablan de que los nahuales eran chamanes poderosos, al igual que guerreros. En el nahual prehispánico, específicamente en Yucatán, tenían incluso algunas distinciones entre la forma animal que podía adquirir cada nahual. Huay Balam, si era un jaguar; Huaycot, para un ave; Huaypec, en un canino; Huayzots, si te convertías en algún murciélago, y así con todos los animales de la región. Y entre ellos había nahuales famosos, como el mencionado Tecumunam, que decían que en batalla tomaba forma de águila. También estaba Nezahualpilli, rey de Texcoco, que hacía uso de sus poderes de animal para prever el futuro. Se dice también que Huitzilopochtli tomaba forma de colibrí para estar cerca de las personas. También convengamos que no solo en animales podían tomar forma, sino que igualmente lo hacían en formas elementales como vapor de agua, bolas de fuego, rocío o en otras transformaciones similares. Habían algunos que adquirían más de una transmutación. No tenían una fija algunos de ellos, y que estos, según los mexicas, eran protegidos por la deidad Tezcatlipoca, curiosamente considerado como un dios de la guerra y el sacrificio, al cual se le veía como un jaguar o un coyote. También está el caso de Quetzalcóatl, una serpiente, a veces una hormiga, y Huitzilopochtli, un colibrí. Distingamos que en esta primera parte vamos a hablar solo de nahuales de línea sanguínea,
y de momento hemos abordado únicamente los que tenían una conexión divina con los dioses. Al menos esa explicación es la más acertada. Tenemos algunas referencias también por parte de la cultura española, cercana a las primeras eras post-conquista, que nos hablan que los cazadores españoles por las noches, que es cuando mayormente los nahuales de herencia se convertían, estos cazadores mataban a algún animal, muy fiero por cierto, y con comportamiento algo inusuales, lo herían y que al otro día encontraban a un supuesto brujo de la zona, muerto, con las mismas heridas propinadas por el armamento de los cazadores. Hay muchas versiones entre los chamanes o brujos de aquellas sorprendentes culturas. Se habla en las historias sobre los sacerdotes de Tezcatlipoca que lograban la transmutación a través de un ritual que realizaban al caer la noche, a la luz de una fogata. Recitaban invocaciones, apagaban la fogata y se revolcaban en las cenizas a la luz de la luna llena. Después se cubrían con la piel de aquel animal en el que buscaban transformarse. Coyotes, serpientes, tecolotes, jaguares y águilas eran algunos de los animales más utilizados para este propósito. Otros relatos describen a los chamanes entrando en trance desde sus aposentos, en una especie de proyección astral, de manera que su espíritu salía en busca de un animal en el cual entrar. Así podían controlar el cuerpo del animal, lo cual les servía como una especie de disfraz, pero también para utilizar las habilidades especiales de aquella criatura, como la visión de un águila o el olfato de un coyote. Igualmente se habla de los nahuales como espíritus animales que acompañan y guían a los humanos a través de su vida, como el tótem de los pueblos indígenas de Norteamérica. Hay versiones que señalan a los nahuales como hombres que nacen con las habilidades especiales de transmutar en sus espíritus animales, como si se tratara de superhéroes. Durante muchos años la Inquisición censuró toda referencia a los nahuales al asegurar que se trataba de manifestaciones demoníacas. Así fue como esta leyenda se fue perdiendo con el paso de las generaciones, al grado que hoy tan solo es una leyenda. En la actualidad, sin duda, podemos encontrar algunos vestigios de este concepto en las danzas prehispánicas, por ejemplo, que algunos grupos realizan en las plazas públicas de México. Los atuendos de búho, jaguar, águila, recuerdan a aquellos sacerdotes de los que hablan en la leyenda de los nahuales. Y es una colección de cultura finalmente sobre la creencia de los antepasados de estos pueblos. Hay más leyendas del nahual. Por ejemplo, en Tlaxcala se dice que tenían la capacidad de transformarse en diferentes animales, como lobos, coyotes, caballos, ranas, ajolotes, burros, pero mantenían un aspecto como de malicia. Los abuelos antiguos de algunos pueblos mexicanos comentan que si el nahual era lastimado mientras estaba en su forma animal, al convertirse en humano, mantenía la herida en la misma zona donde fue lesionado, con lo que podían darse cuenta quién era uno de estos seres. Pero esto no es todo, ya que se dice que al salir por las noches, los nahuales necesitaban cargar consigo un cinturón de piel y también una prenda usada. Esto era para que pudieran volver a su aspecto humano. Entonces esta figura del nahual estaba, de cierta forma, en la leyenda asociado a una especie de brujo. Las referencias más claras que tenemos que explican este fenómeno serían de la siguiente manera, ya que existen algunos registros de creencias que hablan de que los nahuales en su mayoría eran brujos o chamanes que se transforman en animales para, de cierta forma, realizar el mal en algunos lugares. Estos se podían alimentar del alma a las personas, a quienes le provocaban enfermedades e incluso la muerte. También existen brujos que son nahuales, pero ellos usan este don para defenderse de aquellos nahuales malignos, para que los chamanes puedan tomar forma del animal
tienen que hacer una serie de rituales y así invocar sus poderes nahuales. También se cree que se trata de una proyección fuera del cuerpo. Cuando el brujo duerme, su alma se desprende y deambula hasta incorporarse en un nuevo ser. Pero antes, el ente debe dar 7 vueltas alrededor de su cuerpo para poder protegerlo de cualquier mal. A la fecha también se cree que los líderes de las tribus o de los pueblos indígenas relacionados con la cultura nahual eran sin duda uno de ellos, y que son seres de gran poder. Y esto no solo es un relato para aquellos antepasados, sino que en algunas zonas rurales aún se cree en la existencia de tales eminencias de lo sobrenatural. Ahora estamos entrando en esta etapa de convertirse en un nahual a través de la brujería, a través de ciertos rituales que se aplican, dejando de lado un poco el nahual de tipo sanguíneo, que es quien adquiere por línea divina estas características, que solo necesitaría despertar de cierta forma, pero que ya las trae intrínsecamente en su ADN. En las tradiciones se decía que en las zonas de algunos ranchos, los nahuales, siempre hombres, salían por las noches convertidos. Usaban el cuero del animal para poder tomar aquella forma, y que robaban ganado o sangre, y hasta en algunas ocasiones atacaban a la gente. ¿Pero por qué sangre?, se preguntarán. Nos vamos a aquella forma a través de la hechicería para poder convertirte en un nahual, y es que tanto por herencia familiar sanguínea se debía seguir un ritual que constaba de una dieta específica, estricta, a base de ceniza y otros brebajes de hierbas, carne cruda y sangre, cánticos con tambores chamánicos en su primera parte, que era una especie de preparación, preparando el cuerpo y el espíritu para lo que luego venía. La segunda parte constaba de que tenías que ir al campo, atrapar un animal con tus propias manos, no podías utilizar ningún arma ni ningún elemento que te pudiera ayudar con esto. Seguramente ibas a cazar un animal pequeño, alguna rata o un ave pequeña, ya que era lo más habitual que sucediera en las primeras transformaciones de un nahual. Seguido de esto te comías el corazón de aquel animal que pudiste cazar, bebías su sangre, y al momento de convertirte en un nahual, ya sea en el animal en el cual cazaste o en otro que tenga una fisionomía acorde a la de la persona. Pero esta segunda excepción solo se aplicaba para quienes descendían por línea sanguínea de los nahuales. Luego, al realizar lo mencionado, das algunos giros sobre los restos del animal. La persona que te ayuda a iniciarte, que seguramente también va a ser un nahual, menciona algunas oraciones y ahí sucede la transformación. Indica también que luego de comer al animal, beber su sangre, comenzarás a sentir un gran dolor corporal, ya que ahí es cuando sucede la transformación. Debes dar algunos giros sobre los restos del animal y el chamán que te está iniciando menciona algunas oraciones, muchas veces en algún dialecto indígena. En esta transformación dolorosa había muchas personas que no sobrevivían. Por eso existía una preparación tan exigente. Pero no acaba ahí. Una vez listo, tendrás que ir volviéndote más fuerte. Pero ¿cómo lo hacías? Se dice que adquiriendo en combate frente a otros nahuales sus cueros, aquellos cueros que hablábamos que servían para transformarse. Y por ende, si tú vencías a estos otros nahuales, al tener sus cueros, también tenías mayor poder, mayores características y por lo tanto mayores transformaciones o formas elementales también. También tenías que ir ganando poder alimentándote de ganado y sangre fresca. Si nos vamos únicamente a la forma de convertirse en un nahual a través de la brujería, ligado siempre a cultos bastante oscuros, hay una manera que es un punto aparte en esto y que es un pacto con lo que algunas personas denominan un demonio. Se podría llegar sin duda
ya que si pensamos a través de aquel método, se podría obtener cualquier pedido. Haciendo este hincapié, volvemos al tema de la forma, en la cual a través de la hechicería y la preparación para la transformación al nahual, también matas al animal con tus manos, no puedes utilizar ningún elemento, lo comes, bebes su sangre. La diferencia es que necesitas alguna ofrenda, que el nahual por línea sanguínea no lo va a necesitar. Y esta ofrenda generalmente es algún familiar. Luego debes volverte fuerte también, evidentemente. El combate es una opción, pero de cierta manera este nahual tiene otro poder y otras características que lo hacen un ser mucho más oscuro. Roba ganado para comer. Hace trabajos de brujería muchas veces para mantenerse económicamente. Ataca gente para alimentarse de su energía vital. Bebe sangre de ganado y personas. Y ya cuando llegas a este punto de beber sangre, te vuelves poderoso, pero con un nivel tal que no te permite casi vivir en una sociedad. Porque hay ciertas características físicas que se van volviendo más animalescas, por así decirlo. Tu mentalidad también va cambiando bastante. Muy parecido a lo que sucede con las líneas sanguíneas vampíricas y de los licántropos, que al momento en cuales ya, que según se sabe, según relatos, estas personas también optan por empezar a aislarse un poco de la sociedad. La gente también cuenta que para protegerse de los nahuales se puede hacer un círculo de cenizas o de sal, pero según los relatos del campo, hay también un método bastante conocido, que se hacía un círculo en el suelo con puyas, que son las espinas de las palmas, las dejabas en el suelo en forma de un círculo, y quien ingresaba en este círculo estaba protegido de los nahuales. Esto se utilizaba mucho para hacerlo alrededor del ganado o alrededor de las riquezas que querías proteger de estos nahuales. También hay relatos de personas de ranchos que indican que para evitar que los brujos nahuales robaran su carne, tenían que poner candado y cadenas a los refrigeradores. Y aún así, al otro día no estaba esta carne. No había huellas de forcejeo ni tampoco existió algún sonido durante la noche. También habían personas que durante muchas épocas relatan haberse encontrado cara a cara con estos seres. E incluso sabían quiénes lo eran. Y según estos relatos en algunas zonas iban a acabar con ellos, ya que se sabía que brujos eran los que eran nahuales. En algunas zonas también se les teme muchísimo a estos chamanes nahuales, ya que son considerados brujos oscuros que practican el mal, utilizando su transformación para su beneficio propio. Y aquí viene otra variante que reluce a través de esta forma más oscura del nahual, Skinwalker, o Cambiaforma, que sería un tipo de nahual norteamericano, un ser muy similar al nahual, pero mucho más peligroso, fiero y maligno. En su momento hablaremos de la mansión Skinwalker, como también de otros temas relacionados, como los berserkers de Escandinavia, que también tomaban formas animales, o los druidas, que lo hacían igualmente en una especie de culto a su tótem. Hay innumerables historias de nahuales que me gustaría que ahora tú me relataras según tus propias vivencias o lo que conoces sobre los nahuales. Directa o indirectamente, sería interesante que dejaras tu comentario en este video. ¿Se puede acabar con un nahual? En Chiapas, México, se conoce un método que cuando el nahual está en la forma animal, un método para que se volviera humano, si es que se escondía a plena vista, se hacía con el polvo pumpo, un polvo que se mezclaba con salitre, alcanfor, sal, ajos y tabaco, en algunos casos agua bendita.
hacían que el nahual quedara visible y a la vez paralizado por cuestión de algunos segundos. Otros métodos también se conocen dentro del folclore en Pachuca y Tlaxcala, Puebla y Oaxaca, que es el cuchillo bendecido clavado en la tierra. Se dice de varias formas para acabar con un nahual. Sin duda las más comunes serían las siguientes: dejar un machete junto con un sombrero en la puerta o entrada de tu hogar o del lugar en donde estés. Otra forma es trayendo una prenda al revés por las noches. Algo más arriesgado es seguirlo y observar dónde realiza su metamorfosis. Así podrías robar la parte del cuerpo que él desprendió, y de este modo le será imposible volver a su forma original, y al amanecer morirá. La última opción que se conoce, de la cual no se otorga mucha fiabilidad, es encendiendo una fogata. Se dice que debes esparcir el humo de la fogata por todo aquel lugar y que de esta manera ahuyentarás a los nahuales. También en mi país Chile hay algo parecido a los nahuales, que esto sucede en Chiloé, una localidad del sur de Chile, en donde es una tierra de brujos, de muchos relatos de hechicería, de cosas relacionadas con el mal también. Hay relatos, como en la recta provincia, que nos hablan de brujos cambiaformas. Pero sin duda lo más similar a un nahual sería el tuetué, que es un brujo poderoso, arraigado de la cultura precolombina, que tomaba forma de ave y podía volar. Realizan un cántico tuetué, y se supone que si lo ves o escuchas, es un mal augurio sin duda. La gente cuenta leyendas que si lo escuchas, para que no suceda nada, debes invitar a tomar el té, ya que el brujo o bruja llegará a tu casa. Evidentemente son brujos con alto poder energético, no son un brujo de tarot simplemente. Brujos de culto, de cueva, de rito. Que no solo volaban siendo un tetué, sino que también lo podían hacer a través de un cuero de animal. Y otros ritos de iniciación bastante oscuros, como matar a un familiar, quitar los sacramentos cristianos en una cascada, entre otras cosas menos llamativas. Hay un amigo mío que me contó un relato que le pasó a su abuelo hace unos 50 o 60 años atrás, en una zona de campo en el sur de Chile. El abuelo de mi amigo, al que vamos a llamar Ricardo, vio a un hombre sobre un árbol en una noche, cuando le volvía del trabajo. El mito del tuetué ya era muy conocido en aquella época. La gente evitaba caminar solo por las noches, ya que no solo se te podía aparecer un tetué. En otros casos se hablaba mucho del hombre del sombrero o hasta del mismo maligno. Cuando ve a este hombre sentado en un árbol muy alto durante la noche, Ricardo pensó que se trataba de un brujo, ya que este campo era privado y no cualquier persona iba a llegar a ese lugar sin ser descubierto. Los perros no alertaron de la presencia de este hombre y su rostro no se veía bien producto de la sombra. Había una energía muy oscura a su alrededor, un miedo que impactó a este hombre. Ricardo, pensando que él era un brujo, cambia forma, le dice que por favor a la mañana siguiente vaya a su casa a tomar mate. Ricardo se levantó muy temprano al otro día, suena a su puerta, él abre la puerta y al momento de ejecutar la acción de simplemente abrir mínimamente la puerta, un vapor profundo y neblinesco, húmedo, con un olor muy fuerte a amoníaco,
ingresa dentro de la casa. Este vapor levanta el mantel y hace retroceder una silla también con la fuerza que ingresó. Entendamos que no había ningún viento afuera, ninguna corriente de aire que se le pudiera atribuir a este fenómeno. El abuelo entendió de inmediato que era aquel brujo que había llegado en forma de vapor. Él sirve el mate, muy asustado. También coloca pan en la mesa. Decidió hacerle compañía, así que se sentó también unos momentos a acompañarlo. Aterrado, sin duda. Luego de unos minutos de estar sentado en silencio, con este supuesto brujo en forma de vapor, él conversa y le pide no ser dañado. Y para fortuna de Ricardo, solo quedó en ese recuerdo, ya que no tuvo ninguna repercusión negativa para su vida. El mito al respecto de si tú invitabas un brujo o un tuetué en forma de pájaro a comer a tu casa, dice que al otro día llegará, o esa misma noche, llegará un brujo, generalmente vestido de negro, a comer en silencio. También he conocido historias directamente de personas que trabajaron durante muchos años en el campo, que me han contado que sus padres, cuando veían a un tuetué, o lo escuchaban mayormente, le insultaban para que se fuera, y estos hombres se perdían camino a su casa, camino muy conocido, que no tendrían por qué perderse, pero de cierta forma el brujo jugaba con ellos y los hacía perderse a modo de venganza. Ellos cuentan que por horas deambulaban hasta que se disculpaban y ahí encontraban nuevamente el sendero para su hogar. Sin duda este tema tiene mucha relación con la forma del nahual. Convengamos también que existen figuras muy parecidas alrededor de todo el mundo con la especie de brujo cambia forma. Me gustaría saber ahora si es que tú tienes algún relato, alguna historia que te hayan contado o tal vez que te haya sucedido a ti sobre algún brujo cambia forma o algo parecido. Te invito a escribir en los comentarios cualquier historia que tengas al respecto. Y también, ya llegando al final de este capítulo, te quiero agradecer por haber escuchado este 8º capítulo de la Orden de Valaquia. Agradecemos por las donaciones que nos están llegando a través de Flow y a través de Stream Element, ya que es súper importante para nosotros el recibir tu ayuda para poder continuar con este canal y entregarte este contenido de calidad que intentamos hacer llegar a ustedes. Recuerda que puedes dejar tus historias o tus relatos al WhatsApp en forma de audio o a nuestro correo. Ambos enlaces se encuentran en la descripción de este video. Sin nada más que agregar, esto fue la Orden de Valaquia. Hasta pronto.